Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, este es el video número 2 en el cual vamos a trabajar algunas propiedades que necesitaremos para el proceso de regresión por mínimos cuadrados. Este proceso, estas propiedades son algo básico. Voy a hacer algunos ejemplos, pero no van a ser, no voy a hacer demostraciones ni trabajar a fondo este tipo de propiedades porque pues ya en algún momento lo hemos trabajado. La primera propiedad que vamos a trabajar es la propiedad de las sumatorias. Básicamente una sumatoria se expresa, como ustedes lo ven ahí, desde k igual a 1 hasta p de x sub k, donde k igual a 1 es el punto inicial donde empieza a tener como ese proceso, como cuando veíamos las series, hasta p, que es un número establecido, de x sub k, que x sub k en este caso sería como una especie de expresión. X sub k puede ser 1 sobre k, o x sub k puede ser igual a k al cuadrado, o x sub k puede ser e a la k, ¿sí? Entonces una expresión que yo puedo ir reemplazando los valores de k desde k igual a 1 hasta el valor de p, según establecido. Entonces, ¿cómo se representa esto? Entonces, básicamente, si yo estoy hablando de una sumatoria, es coger cada uno de esos x sub k y empezar a sumarlos, desde k igual a 1 hasta p. Entonces, una expresión sería x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4, así sucesivamente hasta un x sub p, ¿cierto? Entonces, si p fuera 10, entonces sería x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x sub 10. Aquí vemos un pequeño ejemplo, entonces digamos que es de k igual a 1 hasta 5, ¿cierto? ¿De quién? De 1 sobre k. Entonces es una expresión x sub k, se puede expresar como 1 sobre k, ¿cierto? Simplemente es como lo esté definiendo la función. No hay algo establecido, es como se esté viendo de manera natural. Si yo empiezo a reemplazar los valores de k igual a 1 hasta 5, entonces el primer valor es 1 sobre 1, la segunda es 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4 y 1 sobre 5. Y claro, como estoy hablando de las sumatorias, pues tengo que sumar cada una de esas expresiones, que me daría igual a 137 sobre 60. Entonces, ese sería como un ejemplo de las expresiones con las sumatorias. Vamos con otra propiedad de sumatoria, desde k igual a 1 hasta p, de una constante c. ¿Qué es una constante c? Un 5, un 7, un 9, un menos 4, una constante como tal. Esta constante, pues si me está diciendo desde k igual a 1 hasta p, pues tengo que sumar la constante. ¿Cuántas veces? Hasta p veces que me diga. Entonces, C más C más C más C, porque aquí yo no reemplazo los valores de k porque no hay dónde, no hay un valor específico, no hay una variable de k específica para reemplazar, para sustituir. Entonces yo sumo tantas veces sea C, sean las repeticiones desde k igual a 1 hasta p. Entonces, si yo sumo C pésima veces, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A sumar C P veces, o sea, P por C, ¿cierto? Entonces encuentro una expresión en que la sumatoria desde K igual a 1 hasta P de una constante es igual a P por C. ¿Por qué P? Pues porque es la cantidad de veces que me están diciendo que multiplique. Un ejemplo sencillo es de K igual a 1 hasta 7 de un valor C, aquí no le puse un número, le hubiera puesto 5, no hay ningún problema. Y entonces, ¿qué hago? Sumo C más C más C más C más C 7 veces. Y obviamente, pues si yo sumo C 7 veces, pues voy a obtener 7 veces C. Y esa sería una expresión de las sumatorias de k igual a 1 hasta 7 de una constante. Vamos con el siguiente ejemplo, con la siguiente propiedad, otra de sumatoria, pero aquí la propiedad me dice es una constante multiplicada por una función o una expresión. Entonces es como si yo dijera 5 por k a la 7, ¿sí? Entonces es una expresión. Entonces esto se puede expresar como, no vamos a hacer la demostración de la propiedad, es muy sencilla, ahí se las dejo a ustedes. Pero básicamente lo que me dice la propiedad es que yo puedo sacar la constante de la sumatoria. Ojo, es la constante multiplicada por la expresión, no solo la constante, porque yo no podría sacar la constante
de una sumatoria y no dejar nada. Siempre tiene que estar la sumatoria en expresión de algo. Entonces saco la constante y obviamente aplico la sumatoria a lo que esté relacionado a la variable, que en este caso la variable es x sub k. Un ejemplo, entonces digamos que tengo las sumatorias de k igual a 1 hasta 3 de un 5, perdón, por una expresión que sería 2 a la k, ¿cierto? Entonces otra expresión, no necesariamente tiene que ser 1 sobre k. Entonces en esta expresión, según la propiedad me dice que como el 5 estoy multiplicando una expresión en términos de k, ese 5 que es una constante la puedo sacar de la sumatoria. Entonces la saco y aplico la sumatoria. Y aplicar la sumatoria a 2 a la k, pues es 5 multiplicado por ¿quién? Por 2, desde k igual a 1 hasta 3, ¿no? Entonces sería desde k igual a 1 hasta 3 es reemplazar k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3. Entonces me queda 1 a la 2, 1 a la 2, 1 a la 1, 1 a la 2 y 1 a la 3. Y pues esto me va a dar 70. Digamos que esa es una de las propiedades de las sumatorias cuando multiplico una constante por una variable en términos de la sumatoria. Vamos con otro ejemplo de sumatoria que sería desde k igual a 1 hasta p, la sumatoria es de k igual a 1 hasta p, de x sub k más y sub k. Entonces cuando me están diciendo puedo sumar dos expresiones, x sub k puede ser 1 sobre k y y sub k puede ser 3 a la k, ¿sí? Entonces dos expresiones. La propiedad de la sumatoria nos dice que cuando se están sumando dos expresiones aplicadas por una sumatoria, entonces yo las puedo separar o aplicar la sumatoria por separado para mejor manipulación. Entonces, claro, repito, es una propiedad que se puede mostrar, la demostración es muy sencilla, es muy trivial, eso sí ya se lo dejo a ustedes. Un ejemplo, desde k igual a 1 hasta 3, de 1 sobre k más k a la 2. Entonces tengo dos expresiones diferentes, 1 sobre k y otra expresión que k a la 2. Según la propiedad me dice que yo puedo separar la sumatoria, hacer como una propiedad distributiva entre las expresiones con la sumatoria, ¿cierto? Entonces aquí acabo de separar 1 sobre k y k al cuadrado. Y aplico la sumatoria por separado. Entonces, ¿qué significa la sumatoria desde k igual a 1 hasta 3 de 1 sobre k? Pues lo que representa es 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3. Más, porque la expresión es más, la sumatoria del k al cuadrado. Entonces quedaría 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Y obviamente opero eso y ahí me daría algún valor, ¿cierto? Entonces de eso se trata como algunas propiedades de la sumatoria. Vamos a ver propiedades del logaritmo natural. Unas propiedades del logaritmo natural es la que vamos a utilizar para este proceso, es el logaritmo natural de a por b. De a por b puede ser dos expresiones, pueden ser dos números, pueden ser dos letras, pero es a por b. El logaritmo natural es una... Bueno, hago una aclaración aquí. ¿Qué es un logaritmo natural? Pues el logaritmo natural es un caso específico de un logaritmo en base Euler, ¿cierto? Los logaritmos que estamos viendo en este curso de aplicaciones, este logaritmo natural es la inversa de una función exponencial de e a la x. Entonces, como ya hemos dicho que toda función tiene su inversa, como la cuadrática tiene la raíz cuadrada, por ejemplo, la racional, bueno, ahí tocaría mirar con respecto a despejar x y hacer el cambio variable. La raíz cúbica pues es x al cubo o el elevado al cubo. Que otra hemos visto, bueno, la logarítmica es la exponencial y así vamos a seguir viendo las funciones inversas de diferentes funciones. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un logaritmo y quiero aplicárselo a una expresión que se está multiplicando, a por b, entonces la propiedad del logaritmo me dice que esto es igual al logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b. Ojo, aquí hago una aclaración y es, no es que el logaritmo natural de a más b sea igual al logaritmo natural de a por el logaritmo natural de b. O sea, la propiedad de cambiar la multiplicación por la suma no funciona. Solo es, si el logaritmo natural de a por b está expresado así como logaritmo natural de a por b, entonces yo puedo expresar eso como logaritmo natural de a más logaritmo natural de b. O sea, la multiplicación la puedo separar como una suma. Y obviamente la división también tiene su propiedad, que es a sobre b, y entonces ya aquí supongo que todos están pensando lo mismo, y es, bueno, si es con la suma, con la multiplicación, entonces con la división será la
resta, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer la diferencia entre los logaritmos. Ojo, fíjese que aquí A, numerador, B, denominador. Y en su expresión es logaritmo natural de A, numerador, menos logaritmo natural de B, denominador. Si esto estuviera al contrario, o sea, B sobre A, entonces yo tengo que cambiar la expresión, es decir, logaritmo natural de B menos logaritmo natural de A. Hago la aclaración porque pues aquí el orden sí importa. En la anterior propiedad de logaritmo no, pero en esta de la división sí. Otra propiedad del logaritmo es que tengo logaritmo natural de A a la B. ¿Sí? Entonces como si tuviera logaritmo natural de X a la 7 o logaritmo natural de 2 a la X, ¿cierto? Entonces esta propiedad del logaritmo me dice que eso que está exponente, que está como exponente a al A, en este caso es B, ¿cierto? Este exponente lo puedo bajar como coeficiente del logaritmo, es decir, B por logaritmo natural de A. Esto es súper importante, esta propiedad, porque así me deja, por ejemplo, si yo quiero despejar un exponente que tiene la variable, perdón, quiero despejar una variable que está en el exponente, entonces si yo necesito despejar eso que está en el exponente, yo puedo coger y aplicar la propiedad de los logaritmos para poderlo bajar del exponente y ya me queda más fácil de despejar. Esta propiedad se utiliza mucho con las funciones exponenciales. Y una última propiedad es que si yo tengo logaritmos de A igual a B, o sea, por ejemplo que el logaritmo de un número es igual a otro número, ¿cierto? Porque usted sabe que puede utilizar su calculadora. El logaritmo de 3 va a plural, ¿cierto? Me va a dar un valor. Entonces, esto se puede expresar como a la E a la B, ¿sí? Aquí básicamente, ¿qué me están diciendo? ¿Cómo puedo despejar A? Entonces, si yo quiero coger logaritmo natural de A igual a B y quiero saber quién es A, entonces yo lo que hago es despejo y en realidad esta propiedad es aplicar la función exponencial a ambos lados y cancelar. Entonces ahí hay una propiedad de equivalencia que vamos a ver ahorita a continuación. Hasta ahí son básicamente como unas propiedades básicas para trabajar el proceso de regresión por mínimos cuadrados. Y voy a hacer aquí un ejemplo sencillo de algunas aplicaciones de los logaritmos. Entonces, sea y igual a la x, o sea, tengo una función exponencial y quiero despejar x, ¿cierto? Entonces, digamos que yo quiero encontrar cortes con el tan, entonces quiero despejar x. Entonces, para despejar x, como tengo una función exponencial, la inversa de una función exponencial es un logaritmo. En este caso, voy a aplicar el logaritmo natural. Entonces, aplico el logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo puedo observar al lado derecho de la igualdad, el logaritmo natural de a la x, yo lo puedo quitar, ¿cierto? Puedo coger ese exponente que está como x y pasarlo como coeficiente según la propiedad que acabamos de ver. Entonces, logaritmo natural de y es igual a x por logaritmo natural de a. Entonces aquí ya fácil me queda despejar x, entonces aquí simplemente me queda logaritmo natural de y sobre logaritmo natural de a igual a x. Y acabo de utilizar, esta es una manera de cómo poder utilizar las propiedades que acabamos de ver. Les recomiendo que anoten estas propiedades en su cuadernito, que no las vaya a dejar ahí a un lado, para que puedan comprender los procesos que vamos a hacer con los siguientes videos. No me voy a detener a explicar la propiedad en los siguientes videos, simplemente voy a decir, acuérdense que había una propiedad y continuamos. Y en el siguiente video vamos a hacer lo de regresión lineal por mínimos cuadrados. Ya sé que ya lo hemos visto en el cuaderno, en la clase, pero aquí lo vamos a detallar y vamos a utilizar Excel y vamos a ver cómo podemos manipular Excel sin tener que hacer las operaciones de manera uno por uno, que pues la idea es hacerlo de manera rápida, ¿no? Hasta aquí, muchísimas gracias, que tengan un feliz día, chao, chao.